Ay, salud. Salud. No, no te podría decir porque es que... El estigma social que teníamos como barrio Son los Sanzones de Leticia. Entonces los haters. aún falta mucho por hacer. Y se fracturó la pierna. Mi cabeza casi explotó. Si hay peleas entre los barrios o conflictos, ¿Por qué? Porque vine de la prisión. es más fuerte que yo pensé. Saludos amigos, hoy visito las favelas peruanas, es decir, uno de los lugares más peligrosos de Lima, Perú. ¿Pero realmente es así? Este lugar tiene una mala reputación. Al buscar informaciones sobre este distrito y este barrio, encontré informaciones que Lima puede ser bien peligroso. Como ustedes ya saben, ya he ido al distrito más peligroso de República Dominicana, la 42 Capotillo. Por aquí ustedes pueden encontrar este video, recomiendo muchísimo. Hoy trato de conocer la historia y cómo se vive en el distrito Rímac, en el barrio Leticia. ¿Es realmente tan peligroso como dicen en las redes sociales y en las noticias? Como mi guía, Bruce, él es de barrio Leticia. Bruce va a ser el guía de hoy, entonces me va a mostrar el barrio entero y pienso vamos a conocer su historia. Claro que sí, ahí la historia de la chicha canera también. Empezamos. Es un inmenso cerro de roca, pero encima cubierto de tierra y demás, pero los leticianos han podido hacer sus casas en ese lugar. Desde aquí se puede apreciar algo de los colores que se ha hecho en el proyecto turístico. Un canal muy atractivo para los visitantes. Ves un 70 a casi 80% de las casas. Vamos a caminar por el Rímac y hasta llegar a la entrada de Leticia. Mismo. Esta pista te conduce al San Cristóbal para este lado izquierdo. Por esta calle se puede llegar hasta la cima, ¿sí? Es la pista al frente, te conduce al San Cristóbal. Ok. Y para este lado empieza la avenida Leticia, que es el barrio de Leticia. Es muy estrecho por aquí. Son los que enseñan a los niños que están aquí hoy. ¿Sí? Hoy han tenido clases, ¿sí? Sí, ya terminamos. Y estos talleres se hacen, digamos, son parte de lo que se busca aquí en Leticia con este proyecto turístico. Se hace esos talleres y no se le cobra nada a los niños, ¿no?, del barrio, ¿no? Los talleres para los niños para que aprendan y... Pintura, ellos han colaborado en hacer esta pintura, se va a retomar de nuevo el mural que están hecho. Ellos han ayudado al profesor Daniel y al profesor Edgar a que puedan hacer este trabajo. Excelente. En la parte donde vamos a llegar también, en esa parte hacíamos un taller de Muay Thai y el taller era también totalmente gratis, ¿no? ¿De dónde viene la gente que hacen los talleres, por ejemplo? ¿Son también del barrio o...? Por ejemplo, el profesor Daniel es de aquí y el profesor Edgar también, los dos son de aquí. En el caso del taller de Muay Thai, el taller de Muay Thai vienen profesores de Chorrillos. Dime, ¿cómo empezaste con el proyecto turístico? Porque eso es bastante raro, que en un lugar que es considerado como un lugar peligroso, llegan los turistas. En Leticia está considerado como lugar peligroso, pero a mi entender Leticia ha sido considerada así por sucesos que han ocurrido, sucesos aislados que no tienen que ver con una comunidad entera, ¿no?, sino que con personas que se han equivocado, como ha sido mi caso. Una comunidad tan grande no se puede manchar por personas. Ahí nace querer hacer algo. Hace más de una década era el colectivo Color Energía. El colectivo Color Energía tenía el proyecto de hacer un macro mural, pintar todas las casas pero con un diseño. El diseño se llama el Gran Telar. Desde una parte de fuera de Leticia se ve un símbolo de una chacana. Una chacana es un símbolo incaico que refleja la comunidad, que refleja el avance y todo lo que debe haber aquí en el barrio, ¿no? Entonces se empezó, cuando nos conocimos empezamos a darle mucha fuerza a este proyecto. Los agentes como la municipalidad de Lima, como la empresa privada, digamos, para poder donar la pintura y nosotros poder mostrar que si ellos nos donan la pintura, nosotros podemos pintarlo voluntariamente y así nació. ¿Cuándo se empezó tu historia, tu aventura con este proyecto? Cuando ya yo empiezo a querer emprender un negocio propio, el negocio lo iba a hacer en el hogar. Tenía más contacto con nuestra comunidad y veía algunas cosas que habían cambiado, pero que deberíamos mejorar y mantener. Verlo lleno de murales que te inspiren, no solo a ti, sino a los más pequeños,
que inspiren a crecer de una manera distinta a lo que nosotros crecimos, ¿no? Es una comunidad tan grande que está dividida en 12 barrios, digamos. Ah, entonces tú eres líder de una zona. Sí, ahí nací en el comité 12, que es la última del barrio, la punta, como se dice. Empezamos a trabajar con la limpieza de la comunidad, con instalar cámaras de seguridad. Fuimos explotando en las imágenes, en las redes, la tele, y la gente va conociendo que Leticia no es como le dicen. No, otros quizás todavía pueden criticar, pero no han llegado Leticia, no conocen Leticia. Entonces, ¿de dónde ellos saben? Ven un cerro, no, y el cerro ya no, lleno de delincuentes, lleno de tal para cual. Ahí está Carla. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Bien, hola. ¿usted? Amigo, Coco. Ah, espera. Hola, mucho Buenas. gusto, bienvenidos. Justamente ahorita hemos acabado el taller. Coco es uno de los amigos que pertenece al taller de Color Energía, Él es uno de los niños que participa en el taller. Hola. que también ayuda a que los visitantes puedan conocer nuestro barrio. El proyecto Arcoiris no solo fue muralizar y pintar las casas, el proyecto también implicaba cambiarle el pensamiento a las personas y que vivan en un mejor entorno, ¿no? Un entorno limpio, seguro, Claro. que sea amigable para las visitas, Claro. para los turistas como ustedes, por ejemplo. ¿Y desde cuándo usted trabaja así? Desde después del proyecto. Ok. Terminé el proyecto en el 2021 y después ya hemos estado siempre, ¿no? No, me falta inglés, por ejemplo, ¿no? Falta Pero inglés. es cosa que se puede Sí, cada sí, vez. sí. aprender. Usted ha aprendido español Sí, y habla bien. gracias. ¿De qué país son? De Polonia. Pues porque en nuestros países pienso se aprende en las escuelas más inglés, porque es Sí, pues. lengua común. Y si alguien quiere, por ejemplo, aprender español, la mayoría de los casos tiene que hacerlo por su cuenta propia. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra lengua, la lengua propia de nosotros, antes de la conquista española. Entonces Era es quechua. sí. Pero por ejemplo yo no sé hablar quechua. ¿De verdad? Por ejemplo, manan es no sé o no. Ok. Manan. Sí, español es una hablan- lengua. Claro, hablan español. Entonces, si ustedes saben qué significa zafacón. ¿Cómo? Zafacón. Zafacón. No te podría decir porque es que mira, el español es la lengua madre, ¿no? Pero a veces en algunos países, por ejemplo, Debe ser como una jerga. Es como una jerga. de repente, Así ¿no? es. Claro. Por ejemplo, acá tenemos también Causa. Causa, ok, ¿no? amigo. Causa, Sí. pata. Pata también es amigo. Pata también es pata. Sí, pero No, patas pata, también somos- o sea, por amigo. ejemplo, vamos a pasar un rato, un almuerzo entre patas. Vamos Ok. a comer entre patas. Nos reunimos un grupo de promoción de colegio, amigos de trabajo, ¿no? Pata es amigo, por ejemplo. Entonces, zafacón. Zafacón, no te podría decir qué cosa significa porque no. Primera vez que escucho esa palabra. ¿No? Pero no es nada feo. Nada feo. Eso es lo mismo que tacho. Tacho, zafacón. Zafacón. Un bote de basura. Sí, muchísimas Igual, gracias. muchas Fue un gracias. placer. No, Gracias. el placer es mío. Disfruten de mi compañero. Ok. Y en este lugar, amigos, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Todos los detalles dejo en la descripción. Mil gracias por su apoyo y confianza. El pasaje del Carmen es que la adoración que tienen a la Virgen del Carmen, que hay una Virgen en este lado, siempre se hace su fiesta patronal. Leticia está conformada por 12 comités y esta es una de sus entradas, ¿no? Leticia tiene, para llegar a la parte alta, tiene 8 entradas. Aquí estamos iniciando la ruta por el pasaje del Carmen. ¿Y de dónde vino la idea de pintar escaleras? Ahora viene el amigo Daniel, de él nace toda esta historia. Él es un artista muralista, él es Buenas. líder de color. ¿Cómo está? Ay, así. Sí, estoy pintando. ¿Cómo empezaste? Entonces, ¿cómo es tu historia con pintar el barrio? Yo cuando venía del centro de Lima, centro de la ciudad, quería tomar un taxi para acá y ninguno quería traerme, pues, ¿no? El estigma social que teníamos como barrio era peligroso, todos los adjetivos para el barrio. Entonces dije, ¿por qué pasa eso? Los que habían hecho daño era el turismo informal del centro de Lima. Subían unos buses hasta La Cruz y los mismos guías de los carros decían, por favor cierren sus lunas cuando pasan a nuestro barrio. ¿De verdad? Sí, tengo 20 años haciendo eso. Y yo me he dado cuenta que siempre que yo pasaba los buses decían, por favor cierren su luna, es barrio peligroso. Nos pusimos a investigar el estigma social del barrio, quise cambiarlo a partir del color y el arte. Tuvo un proceso. Comenzamos a dar talleres con niños, comenzamos a pintar, me acuerdo en 2018 comenzamos a pintar algunas casas con la poquita pintura que teníamos.
y luego poco a poco comenzamos a pintar las escaleras, así íbamos avanzando. Y llegó el momento que las empresas privadas comenzaron a interesarse, ¿no? Yo quería preguntar de dónde ustedes tienen dinero para pintar, Sí, porque sí, pinturas no son baratas, no son gratis. No, o sea, la empresa privada pagó las pinturas, mano de obra, materiales, todo, digo. Nosotros nos encargamos de la parte logística y ustedes la parte artística, ¿no? Y así fue, gracias a la empresa privada que es esta, ¿no? Hasta el día de hoy trabajamos con ellos. ¿Eso es tu profesión, el soy pintor, o cuál muralista. es tu? Yo soy muralista. ¿Sí? Ok. Sí, yo soy muralista. Quería preguntar también de dónde salió idea de pintar las escaleras. Siempre buscábamos referencia en el mundo de cosas que se habían hecho y vimos que en Turquía se habían pintado unas escaleritas. Y qué bonito, ¿no? Interesante. Entonces comenzamos a darle un degradé de colores, dijimos, y así fue que poco a poco comenzamos a pintar. Y había un cambio positivo porque ya tú subes y ves un cambio, ¿no? El color te anima. Ahora nosotros seguimos trabajando con los niños, aún falta mucho por hacer. El tema de la basura, la parte de los residuos, inseguridad, ya se está trabajando en el tema de iluminación, pero ya otros entes del barrio, ¿no? Igual nosotros como Color Energía estamos apoyando en todo lo que podamos. Hay un techo que arreglar, nosotros vamos y lo arreglamos y siempre todos nos ayudamos, ¿no? Es algo bueno porque ustedes piensan sobre también los niños, que para que ellos tengan una buena vida. Los niños son el mejor, ¿no? Que ya estos niños ya en 3, en 5 años van a ser otros, pero ya tienen un chip cambiado ya. Y la idea es impactar en más niños, más niños. Mientras más talleres tengamos y más espacio público pongamos para ellos, van a crecer diferente, ¿no? Entramos más arriba y ya conocemos un poquito de la historia del barrio y de dónde viene el fenómeno de pintar las paredes, escaleras, edificios. ¿Llega por aquí el delivery con la comida o no? Sí. Mira, el delivery más que todo que es local. Entonces de las bodegas más a menudo. De las bodegas, así, porque de afuera no. Aquí se puede perder, pienso, sin problema. ¿Y cómo es si alguien quiere, por ejemplo, llegar aquí solo? Si nadie puede entrar al barrio y subir por estas escaleras, por ejemplo. Como en todo lugar, hay que saber dónde vas. Sí. Hay que saber dónde vas. Ahora en los lugares, por ejemplo en el país, los lugares más bonitos, quizás más seguros, también están entrando, te roban y demás, ¿no? Porque no conoces el lugar. Sí. Pero si tú conoces el camino, hoy ya lo vas a conocer, otro día tú puedes venir por este mismo camino y no pasa nada. Y este pintado solamente las escaleras te va a llevar hasta lo alto de Leticia y te conduce al San Cristóbal. ¿Qué tal te pareció Coco, Daniel? Personas muy interesantes, de verdad, con mucha historia y pienso el talento para hacer con el don para lo que ellos hacen. Ya se empiezan las vistas. Sí, sí, sí. Hoy en día, ¿cuál es el barrio más peligroso? De Lima. Mira, hay zonas que uno puede decir que están fuera del Lima, otros distritos, lugares aislados como el Callao, ¿no? O como San Martín, Lima Norte. Todo barrio tiene su picantería, como se dice, ¿no? Muchos de ellos, así como Leticia, quieren emprender otra alternativa, ¿no? Sí, por eso yo pregunto. Entonces yo estoy pensando, ¿qué tal es con los otros bares? Quizás es parecido. Sí, claro. Es que, como yo digo, puede ser, hay personas que, como te venía diciendo al comienzo, 1, 2, 3 personas no pueden manchar a toda una comunidad, ¿no? En mi caso, como llegas a una etapa distinta y te haces padre, en mi caso, es como que te cambia la vida, porque ya no eres tú, sino ya tienes a alguien que depende de ti, ¿no? No solo económicamente, sino sentimentalmente, espiritualmente. Ya uno recoge que, ¿por qué pasó, no? ¿Por qué te metiste a la droga? ¿Por qué te metiste al robo? Hay que romper esa cadena que tuve quizás de mi padre, puedo decir, ¿no? La ausencia, su falta de cariño y demás. No lo pongo como excusa, hoy no, pero otro puede ser que, no, yo he nacido así, mi padre no tenía padre ni madre, pero yo soy profesional. Okay. Pero son circunstancias, ¿no? Escribo a mi hija yo desde muy pequeña, desde que salí del penal,
entrenar, pude darle... Sí, ¿sabías cómo, por ejemplo, romper la cadena para hacer algo en una manera diferente? Claro, yo decía, por ejemplo, mi padre cuando era pequeño me decía que me amaba, que era lo mejor, que era muy importante, valioso, todo eso me decía mi padre, pero eso no fue cierto. Eso nunca me dijo mi padre, pero hoy yo le digo a mi hija eso. Eso es súper importante, pienso. Con mis imperfecciones, pero puede pasar, ¿no? Podemos hacer otra historia. Esa es una palabra que he hecho, por ejemplo, Imainan, Manan, Munaiki, Maichu. ¿Cómo no te puedo querer? ¿Cómo no podemos querer a nuestro barrio? Nos alimenta espiritualmente para poder continuar con este trabajo. Y aquí estas tres figuras o tres personas reflejan las tres regiones de nuestro país: la selva, al medio a la sierra, y al último es la costa, ¿no? ¿Por qué se pone estos tres personajes? Porque en Leticia existen todas esas sangres. Este barrio fue fundado hace 92 años. Sí, sí. Entonces ellos llegaron de esos lugares diferentes para vivir aquí. Los primeros pobladores vivían en un lugar al frente de Leticia que se llama Cantagallo. Desde ahí llegaron los primeros fundadores de Leticia y ahí poco a poco la gente venía de muchos lugares. En una zonita hay familias que viven de Ayacucho, en otra zona familias que viven de Cajamarca y así, ¿no? No sé si ellos todavía tienen algo como relaciones en sus lugares de donde vienen sus raíces, o ellos ya dicen que son de aquí de Lima, por ejemplo. ¿En qué se refleja? En las costumbres, y un detalle son la gastronomía que realizan ellas, ¿no? Los leticianos, los vecinos, las familias tienen de alguna manera esa preparación en sus manos, porque cada quien tiene su toque, ¿no? Tiene su tradición. Wow. ¿Eso es el único lugar donde hay árboles así, como el parque, sí, o no? Este es el que tiene más sombra, más bonito, te puedes sentar. El mural refleja la comunidad leticiana, la comunicación y el diálogo que debe existir siempre, la vida diaria de los niños no yendo al colegio, y la mascotita siempre ahí al costado, ¿no? Podemos decir que eso es la avenida principal, corazón del barrio, ¿sí? Sí, es una avenida principal, es la avenida, digamos, más emprendedora, podría llamarlo, la avenida más emprendedora de Leticia, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, con la luz por aquí en el barrio? ¿Ustedes tienen problema aquí con la luz o no? Bueno, sí, tenemos luz, tenemos energía, pero lo que pasa es que las redes sí están ya pasadas, tienen más o menos 30, 40 años de que no se han cambiado. ¿Cómo por aquí, por ejemplo, los ancianos pueden llevar sus compras grandes? Que me dijiste que aquí no entran los carros ni motos. No, aquí en Leticia todo son escaleras, aquí no entra el carro, el mototaxi, nada. Aquí lo único que te hace o te llega a tu hogar, sobre todo a las personas que viven en lo más alto de Leticia, son los anzones de Leticia. Hay muchachos, hombres, adultos, que te llevan todo bulto, paquete, artefacto pesado, te llevan hasta tu casa. Entonces son los hombres muy fuertes, pienso, los muchachos. Sí, ya tienen una costumbre, ellos la gente ya los identifica y bueno, son un gran apoyo para nuestro barrio, ¿no? ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, el servicio de ellos? Es dependiendo del bulto. Puede ser una refrigeradora que puede costar un poquito más por el que es un artefacto muy, muy delicado. ¿Cargan hasta las cosas que se puede comprar en bodega? Sí, claro. Todo lo que hemos caminado vienen con todos los costales de bulto y lo traen aquí en... Eso es 5, así. Ah, ¿porque usted vende solamente bebidas? Sí, nada más. Ok. ¿Y todo eso es en su casa? Sí. Usted tiene un lugar del trabajo muy cerca. Sí. Excelente. Algo frío para tomar. Entonces, Pilsen Callao por 6 soles por aquí en Leticia. Comprado por aquí. Ay, salud. Salud. Mira, eso es súper gracioso porque aquí cerveza grande, que yo pensé que es 500 mililitros, es 473 mililitros. ¡Wow! ¡Qué raro! ¿Usted vende más cositas? Sí, vende más. Tienda ya. Ay, todo pienso. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Ay, qué bien. Gracias. Entonces, este de aquí, por ejemplo, aquí estamos en un mural artístico. ¿Ves estas flores? Y estas flores son representativas. Un retablo ayacuchano se llama. Una artesanía que viene del departamento de Ayacucho, porque la zona está conformada mayormente por la gente que vive que viene desde Ayacucho. Ok, por eso.
y cada provincia, departamento tiene su costumbre. Entonces todo es pintado por los leticianos. Digamos, cuando llega el pintado aquí con el artista Daniel, a los vecinos de la zona le propone, ¿no? Claro. Para que pintemos este lugar, píntame unas florecitas que es de mi origen, ¿no? Entonces, y eso es le llama más, ¿no? Es como que le trae su ciudad natal, entonces eso pasa aquí. De verdad, algo excelente, que cada uno trae sus recuerdos, sus raíces hasta aquí. Donde yo vivo, ya hay, la zona es, digamos, conformada mayormente por pobladores que vienen del departamento de Huánuco. ¿Y tus padres también vienen de allá? Sí. Ah, ok. Y ya le he dicho a Daniel que me va a tener que pintar se llama Negritos de Huánuco. Es una danza huanuqueña. Una buena idea, de verdad. Claro, te trae mucho recuerdo porque de ahí venimos. ¡Oh, no! Ella se llama Yasuri, es así media tóxica. Sí, veo que sí, entonces. Ok, el perrito... Ay, disculpa, perrito. Es una perrita adoptada por la familia porque la abandonaron, pero esta familia lo acogió. Que hay gente que viene o gente que se va de Leticia y los deja así, lo amarra acá en el poste con una soga y lo deja. Veo que hay mucha gente con buena corazón, entonces Como la cojo. vecina Pineda, familia Pineda, y lo han acogido. Es el mural de la cultura nazca. Es una cultura pre-inca, digamos. ¿Y cómo es con los letreros que tenemos por aquí? Porque veo que por allá se continúa la ruta de los murales. Entonces, ¿ustedes lo ponen en los murales más famosos, más grandes o en la ruta hacia la cima? La ruta que tenemos aquí nos está llevando, si te das cuenta, los colores de las escaleras, nos está llevando a la ruta. Este de aquí lo puso el colectivo Color de Energía, gracias al Ministerio de Cultura y un proyecto que ellos ganaron. Eso se ha puesto para señalización y que los visitantes sepan que existen otros murales en el camino. Okay. Sí, este es uno de los murales que se ha retocado nuevamente. Ok. Esto se hizo el año 2021, pero hace menos de un mes se ha retocado. Este mural representa la selva, costa y sierra. Llegamos ya al punto muy alto del barrio. Todavía no es el pico, pero mira, ya tenemos las vistas. Pienso la vista casi a la ciudad entera. Mira esas escaleras altas. Vamos a subir. Imagínate tener dos, por ejemplo, bolsas grandes con las compras del supermercado y subir allá cada día o unos días a la semana, porque así hacen los que viven por aquí. Si pueden, suben por su cuenta propia. Si no pueden, alquilan los chicos que se llaman Sanzones. Los padres que nos cuentan para ir a la escuela era mucho más de lo que es en Leticia. Es como que caminar de aquí e ir hasta el puente. Caminaban, dice, casi 3 horas. Pienso, eso dicen todos los padres, de verdad. Sí. En Polonia también dicen así que, ay, tú no tienes que caminar tanto. Yo tuve que caminar por los bosques con los lobos peligrosos, entonces... Igual, mi madre también me cuenta, cuando iba a la escuela, tenía que pasar de un cerro, tenía que ir al otro cerro. No sé si es verdad, quizás sí. Sí, bueno, sí, porque en los documentales que hay ahora en el país también se ve esa realidad. Okay. Sí, yo sí creo que sí es real. Sí, porque también no hubo tantas escuelas como por ejemplo ahora. Cada barrio tiene su propia o 2 escuelas, por ejemplo. El tema de los niños y la naturaleza, que debe coexistir siempre, ¿no? Los que viven por aquí en las casas quieren tener, por ejemplo, como recuerdo sus hijos en las murallas. Claro, sí, mira, mi chiquita ya, mira, ya han pasado 4 años, ya está. ya no es tan chiquita. Ya está chiquita, ya corretea por acá y demás, ¿no? Más que todo por las tardes. La gente pinta hasta sus niños. Es súper bello la tradición y todo eso lo que hacen por aquí. Esta ya es una de la última casa de este sector. ¿Es la última? Sí, la última. Esa es una familia, ahí acá arriba viven sus hijos, van a construir su lado de alguna manera. Ahorita es una manera con cosas recicladas todavía, sabiendo lo difícil que es traer los materiales y demás, ¿no? Hasta esta altura. ¿No llevan los materiales, por ejemplo, por la ruta que es cerca del cerro? Puede ser una alternativa. Yo lo he hecho, por ejemplo, mi familia lo ha hecho en un tiempo. Poco a poco el traslado del material por la pista... ¿Es más caro? Sí, lo suben más.
retomo mi vida después de salir de la prisión, yo sí me enfoco en trabajar para mi familia, para mí, para mi hija, ¿no? Veía la situación de la comunidad, pero luego de trabajar y ahorrar para poder emprender mi propio negocio, y me involucro más en las redes sociales, y en las redes sociales veía los ataques que era para Leticia, ¿no? Entonces los haters, como dice, ahora mi hija me ha enseñado a decir hater, los haters te decían que, no, mira, ahí no subas porque ahí te matan, ahí no subas porque ahí te roban. Y eso es lo que me llama a mí, digamos, yo como cuando se acabó la obra, no había un trabajo de mantenimiento de parques. Yo empecé a limpiar con mi primo, conocimos a Colectivo Color Energía, a Daniel, entonces ahí, digamos, empezamos está bien, entonces vamos a trabajar, vamos a dar. Y ahí se impuso un poquito más de poder trabajar y pintar el barrio. Eso es lo más importante, si ustedes empiezan a hacer lo mejor, lo bueno, así se puede seguir. Me conocen ahora, mira ahí. Pero él era como que medio... Ya eres famoso. Así, pero me veían mal porque yo era de esta zona y que no había hecho cosas buenas. Pero todo se cambió. Entonces ellos me ven ahora no, el muchacho colabora. El vecino le dice al otro, tú tienes que ver lo de hoy, tú no tienes que ver lo del pasado. Yo estoy aquí. Ay, sí. Acá están, Daniel está aquí, su señora, el amigo Coco que conocimos y Demis, sí, estamos aquí. Yo recuerdo cuando en el año 96 para atrás subíamos y no había estas escaleras. Entonces, ¿cómo subían? Digamos así. Oh, Dios, no. Súper peligroso. Por las piedras subíamos. Sí, en esta esquina, donde hay una casa media turquesa, hay una pista ahí, hay una bajada del Mirabús, pero es empinada. El chofer no tomó la precaución y ¡bum! Se fue el carro y se fue para el Club Revólver que está abajo. Más de 10 personas fallecieron ahí por la imprudencia de un chofer. ¿Qué tal? ¿El sol es más fuerte aquí que en Polonia? Ay, sí, pienso 100 veces más fuerte que en nuestro país. Allá en Polonia es más frío, ¿no? A veces hace 30 grados más o menos, pero el sol no es tan fuerte. Pienso las rayas del sol. Sí, es un poquito más cálido. En la noche también se siente el bochorno. Claro. Por eso somos morenitos. En Polonia no. Bueno, se va a seguir creciendo con todo lo que hay, ¿no? Mira, ahora hay escaleritas, hay barandas. Imagínate cómo era antes subir. No quiero imaginar. Sí, era. Por todo eso. Claro, yo bajaba por ese camino también. Mira, aquí estamos en un lugar, este era un parapente. Aquí había un techo de madera y los chicos que sabían el tema del parapente agarraban vuelo desde allá, corrían y ¡boom! Se tiraban. Sí, y caían ahí en el verde. ¿Y por qué ya no lo hacen? ¿No hay demanda? Porque no había un control del municipio y vino una vez un amigo que supuestamente es experimentado, yo sé, a mí nadie me va a enseñar, ¿no? Y ¡pum! Se tiró y cayó en el cerro por allá. ¡Ay, Dios! Y se fracturó la pierna. Cerraron esto. ¿Y entonces cuándo eso fue? No, ya. ¿Hace 20 años quizá? Más o menos. Era chévere. Yo quería atreverme alguna vez, pero no probaste. Pero decían que tenía que pasar un taller y el taller costaba. Claro. O sea, entonces no era que gratis, ¿no? Sí. Si a mí me decían gratis, me tiraba. Si a mí me dicen y me capacitan también, me tiro, me gustaría. Ay, entonces no tienes miedo de cosas así tan extremas. Miedo puedo tener, pero me gustaría. Ok, entonces miedo es una cosa y probar y tener una aventura es otra cosa. Entonces ahora nos encontramos en casi ya el pico de Cerro de San Cristóbal, el lugar que se llama Parapente, porque antes de este lugar se podía volar y ver ciudad entera, pero después de un accidente ya prohibieron hacerlo desde aquí. Pero quizá en futuro con precauciones, quizá van a volver a esta idea porque pienso las vistas por aquí, pues Lima entera. Allá el Agustino, la Victoria, para la vuelta Ate, Santa Anita, La Molina, San Isidro, Chorrillos, allá vemos el Estadio Nacional, ¿Sí? ya, todo Lima entera, por allá el Callao, San Martín de Porres, Claro. todo Lima entera, una ciudad, mira, vista desde lo alto del Cerro San Cristóbal. Sí, Bienvenidos a Leticia. bienvenidos.
Es una vía crucis, está conformada por 14 cruces. Es una costumbre en Semana Santa poner una piedrita, o si se llena como en Semana Santa, agarra un poquito de cera y lo pegan. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es de ir colocando una piedrita, su deseo internamente. Van diciendo su deseo o su agradecimiento sobre algo que le haya pasado. Aquí vamos a llegar a la número 14, es donde culmina en la Cruz Mayor. Después de una caminata que casi me mato por el sol, me mato porque se me olvidó llevar mi gorra y sí, mi cabeza casi explotó del calor. Pero sí, ya llegamos al Cerro de San Cristóbal y pues sí hay peleas entre los barrios o conflictos. Mira, aquí arriba no, seguramente en el barrio mismo quizás no. En Leticia no hay pandillaje, no hay barra brava. Antes esto era, como te decía, era un lugar fantasma, donde los jóvenes venían a divertirse, tomar licor, a estar con el enamorado, enamorada, ¿no? Y no era solamente de los leticianos, también era de los de Tres Compuertos. Ok. Yo te voy a decir algo personal. Cuando yo iba, por ejemplo, a la discoteca de Lurigancho, conocíamos a chicas de ahí, de la zona. Entonces, al conocer, nos hacíamos amigos y demás, ¿no? Y la gente de la zona, los hombres, entonces se sentían como que ofendidos, ¿no? Ay, ok. Como que esa chica es mía, ¿no? No es tuya, ¿no? ¿Y tú dónde eres? Entonces, ahí empezaba el problema. Entiendo. Entonces, algo típico, pienso. De esto, ¿no? De chiquilla, empezaba pleitos ya, digamos, hasta con rompida de cabeza, todo. Porque yo le veía a mi hermana, que era la mayor, y no me voy a dejar mentir, que bajaba a la casa con sus amigos rotos la cabeza, parecía que venían de la guerra. Pues eso fue como una pequeña guerra. Si tienes sed y llegaste sin agua, sin nada para tomar, aquí hay también puesto donde se puede comprar algo para tomar. Tengo jugo por 5, jugo por 3 y agua por 2 soles. Sabemos que esto se llama Cerro San Cristóbal, pero también es considerado por mucha gente como Apu. ¿Qué quiere decir Apu? Es como que a la montaña lo llaman como un dios, ¿no? Y se hace unas ofrendas, como se dice la Pachamama, y se le da una ofrenda, ¿no? Y aquí hace las ofrendas se realizan en esta parte, se hace ceremonias y se hace entrega ofrendas a la Madre Tierra, como frutos naturales que provienen desde la tierra, ¿no? Por eso se le denomina Apu, Asharu. Pues todavía hay gente que lo celebra o ya no. Sí, sí. Tiene en agosto y en junio, tiene sus de ceremonia y vienen aquí a hacer ofrendas y dándole las gracias a la Pachamama. Pero eso es bello que todavía eso permanece por aquí en Perú. Por fin estamos aquí en Cerro de San Cristóbal. Aquí detrás de mí hay un cruce que también es el fin de la vía de cruce durante la Semana Santa. El cerro tiene casi 500 metros de la altura. De este punto puedes ver la ciudad entera. Por aquí también se encuentra el Museo del Cerro San Cristóbal. Si alguien quiere puede entrar y conocer la historia del cerro. Unos tips para los que quieren entrar aquí al Cerro de San Cristóbal. Primera cosa, recomiendo llevar gorro, lentes y algo para tomar. Y otra cosa, crema con el filtro solar. También muy importante. Y sí, todavía hay una manera así, entrar por aquí en un tuk-tuk. Ella es mi abuela. ¿Quién lo pintó? Daniel. Daniel también. ¡Wow! Igualita quedó. ¡Qué bien! Muy bella. Y bueno, y un homenaje que le doy, que se la retrate para tener como de recuerdo, ¿no? Me recuerda mucho las veces que le molestaba o que le hacía bromas. Entonces, y ella es quechua hablante, no habla nada de castellano, o no hablaba, ¿no? Ni un poquito de español, No. Español como yo conozco. Solamente quechua, hablaba Entonces, quechua. ¿cómo tú hablaste con tu abuela? No, cuando te dice pásame esto, digamos, había unas palabras ya que quedaban como niños, aunque no me las grababa, ya sabía que pásame la escoba. Ha sido como mi madre, porque mi mamá, la que biológicamente
ella trabajaba, a él le dice mamá Lucila, entonces así se quedó. Siempre así cariñosa con nosotros. Llamaba Parque La Cruz, obviamente por la cruz de Santo Madero que tenemos ahí arriba. Ahora por la tarde, cuando baja más el sol, los niños vienen acá, algunos adultos se sientan aquí a leer o a tejer. Una bonita área para los de esta zona, ¿no? Este es el Comité 12. Mira, las chicas tienen que subir aquí con todas las compras. No hay otra manera para llegar aquí sino por las escaleras. Buenas. Aquí la gente también descansa con los amigos, tomando sus cervecitas, bebidas para descansar, pienso, después. Sí, claro, del para la calor. Sí. La Plazuela Sánchez Cerro es nuestro lugar de alguna manera deportivo, cultural. Aquí nos encontramos con el Colegio 2004 Santa Rosa de Lima, la Iglesia Católica que está Virgen del Rosario, la oficina del Comité Central donde están los dirigentes. Entonces, niños, ¿hasta qué edad unen a esta escuela? Es nivel inicial y nivel primaria, más o menos hasta los 11, 12 años. Ese es otro mural. Sí, claro. ¿Y quién lo hizo? Daniel. ¿También? Sí. El trabajo que se ha hecho ahí han sido con arnés, pero colgados desde arriba. ¿Cuánto tiempo necesitaban para pintar todo? Casi un mes creo que ha sido. ¿Un mes? Casi. Yo pensé que más, pero un No. mes es Sí, todavía casi. bastante. Juntos hacemos más y refleja la comunidad del barrio en un día especial. Ese árbol refleja la yunza. ¿Qué es la yunza? La yunza es una fiesta tradicional que viene de provincia y la yunza se hace en la fecha de aniversario de Leticia. Entonces, ¿ustedes ponen por aquí un árbol? Sí, un árbol, un árbol y en el árbol 2 ramas y en las ramas se cuelgan regalos. ¡Ay, debe ser muy bello! Sí. ¿Cuál es la forma de la fiesta? Es que bailas como una ronda y uno de ellos tiene un hacha y con el hacha le van dando 2 veces nomás. 1, 2. Y ya. Y ya, de ahí te toca a ti. El final es el que tumba la yunza, es el padrino del siguiente año. Tú vas a tener que poner la yunza para el otro año. Y entonces ellos organizan la fiesta, traen música. Pero mira, eso es costoso. Pero el padrino, digamos, lo hace como porque tiene la posibilidad, quiere hacerlo, quiere traer a una fiesta particular, Claro. ¿no? La chicha canera está preparada por fruta, azúcar y algunos implementos básicos que encuentras en cualquier bodega. También tiene el color distinto. Sí. Nunca he visto en el supermercado ni en los... Ni lo vas a ver en el supermercado. Esta chicha se realiza en prisión, por eso que no lo vas a ver en un supermercado. Ok. Es chicha canera, ¿por qué? Porque viene de la prisión. Ok. La cana es de prisión, canera, así se llaman las cosas, en prisión, en cárcel. Ahora yo entiendo por qué dijiste que se hace de todo lo que hay, porque en prisión no hay muchas cosas, entonces usas lo que tienes. No está legalizada, no es que se pueda hacer y el INPE o la policía no te diga nada, sí, te dice. Todo es artesanal, sí tiene un grado de alcohol, pero que está a base de fermentación. Y es como que mi insignia o símbolo para promocionar el barrio. Salud. Salud, con la rica chicha. Salud. Salud. Es más fuerte que yo pensé. Yo pensé que eso sea más ligero, pero... Ese es, como te digo, todo es artesanal y la base es la fermentación. Y a través de la fermentación, digamos, produce esto como un grado de alcohol. Sí. Pero no es recomendable tomar en exceso porque este es traicionero. Pero me gusta porque tiene también... Es dulce, pero tiene toque de algo ácido también. Sí, claro. Muy rico. Hola. Saludos. Buenas, un placer. Muy bien. Carlos. Le presento aquí al amigo Juan Carlos Palomino Negrío. Él es el secretario general de Leticia. Como presidente, digamos, de Leticia, él está liderando la junta directiva actual. David, muchísimas gracias por su visita aquí a nuestro querido barrio. Siempre van a ser bienvenidos todos los que puedan venir acá para conocer nuestro querido Leticia. Gracias. Es un placer para nosotros. De igual manera conocerlos ustedes, amigos de la mano de Bruce. Sí. Él es el guía turista que viene con buenos amigos de todos sitios, con buenos amigos, que también somos nosotros amigos de ustedes, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer. Igual manera, cuídense. Ese es el último mural, digamos, que vamos a ver. Te hablaba de que el Cerro San Cristóbal tenía un nombre ancestral. Sí.
Y ahí está el nombre ancestral ahí arriba. Abu Asharu. Abu Asharu, jefe de una tribu que da la ofrenda a la Pachamama. En su mano reflejan la hoja de coca, la ofrenda, digamos, tradicional. Símbolos blancos, simboliza el río Rímac, que nace de San Juan del Lurigancho y cruza el Rímac. Como es aquí con el agua. Los barrios de, por ejemplo, abajo tienen agua hasta 2 y los barrios de arriba tienen por la mañana. Que ya, bueno, de alguna manera nos hemos acostumbrado a convivir con eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como somos quizás viendo otros barrios, viendo que tienen mayor necesidad, vemos que, bueno, ¿no? Como no conformarnos, pero sí agradecer, ¿no? Que por lo menos tenemos esas horas. Entonces, ¿eso es como 2 horas diario o más? En la parte alta donde yo vivo es 2 horas. 2 horas. Hasta menos a veces. Oh, ¿y por aquí? Por aquí tienen más de 5 o 6 horas y en la parte más baja hasta más, unos 8 horas. Porque es más fácil. Mira, amigos, llegamos de nuevo al Parque Tupac. Entonces llegamos aquí por otra ruta. Hicimos un circuito, puedo decir. Entonces empezamos allá en las escaleras y finalizamos por allá detrás de mí. Entonces ya conocí el barrio entero. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, señoritas. ¿Todos son sus perritos? Sí. Ay, Dios mío. ¡Qué lindos! Vamos. ¿Cuántos tiene? 5. Ay, qué pequeñito. Hola. Hola. ¿Sí? Gracias, que tenga un lindo día. Amigos, la gente por aquí, la más amable. Llegamos al lugar donde empezamos este tour de hoy, entonces mil gracias, Bruce, por mostrarme el barrio entero y por tu historia. No, muchas gracias más bien, Kinga, al amigo, para que haberlos recibido ha sido una experiencia más para nosotros, pero en realidad nos sentimos muy gustosos de conocerlos y que de alguna manera puedan llevarse una grata imagen de nuestro barrio, Leticia, y sepan que para nada es peligroso, para nada somos otra historia, somos otra vida, nosotros queremos el cambio de nuestro barrio y eso lo ha visto reflejado hoy. ¿Puedes recordar tu número de teléfono de WhatsApp? Mi número de teléfono es el 984-368-756. Bueno, así como el Instagram y el TikTok de Mi Chicha Canera. Ahí nos pueden escribir si quieren hacer algún tour particular. Entonces, me recomiendo muchísimo porque esta persona, Bruce, conoce de todo, pienso, de aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bienvenido siempre. Amigos, ya finalizamos la visita en el barrio Leticia. Entonces, como ustedes han visto, este barrio no es nada peligroso. Además, se puede ir por su cuenta propia si uno conoce la ruta. Ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Para mí eso fue una aventura muy interesante, llena de historia de la gente. Como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!